Me llamo Santiago y durante muchos años tuve la sensación de ser el error de fábrica de mi familia. No fue por un solo episodio dramático, sino por una cadena interminable de detalles, comentarios y actitudes que juntos terminaron construyendo un mensaje claro. Yo valía menos que los demás. Mientras mi hermano mayor, Diego, y mis primos se metían en trabajos serios, con uniformes, horarios marcados y jefes gritones, yo me obsesionaba con la computadora. Me gustaba programar, aprender cosas de diseño, investigar sobre trabajos remotos que nadie entendía. En la casa de mis padres, Marta y Jorge, eso no se veía como vocación. Se veía como flojera. Cada vez que me veían frente a la pantalla, sentía sus miradas pesadas y escuchaba sus comentarios sobre cómo en la vida real lo que yo hacía no servía para nada. Empecé a pasar tantas horas justificándome mentalmente que al final terminé dudando de mí mismo. Diego era el modelo perfecto para todos. Empezó a trabajar joven en una fábrica, regresaba cansado, con el uniforme sucio, contando anécdotas de la planta y los jefes, y automáticamente recibía respeto. Mi tía Laura repetía que él era un hombre hecho y derecho. Mi abuela Elena, aunque siempre me trató con cariño, también se llenaba de orgullo al hablar del sacrificio de Diego. Yo, en cambio, pasé por trabajos que no se veían. Call centers, soporte técnico, tareas mal pagadas que aceptaba porque me dejaban tiempo para seguir estudiando por mi cuenta. Aportaba como podía en la casa. A veces pagaba el internet, otras ayudaba con la luz o compraba algo de comida. Pero nada de eso se consideraba especial. Era, según mi padre Jorge, simplemente lo mínimo que debía hacer si vivía bajo su techo. Cuando hablaban de esfuerzo, nunca me mencionaban. El quiebre silencioso llegó en una época en la que Diego perdió su trabajo y la economía en casa se tensó aún más. Yo seguía ganando poco, pero trataba de sumar lo que podía. Mientras tanto, los comentarios no paraban, que mis trabajitos de computadora no eran serios, que algún día me iba a estrellar contra la realidad. Una tarde, sentado en la mesa del comedor, me animé a decirle a mi madre, Marta, que me dolía sentir que solo servía para poner plata, pero que al mismo tiempo me trataban como un fracasado. Ella me miró con una mezcla de cansancio y molestia. No levantó la voz, pero dijo una frase que me dejó helado, que si no me gustaba cómo eran las cosas, la puerta estaba abierta. No hubo más discusión. Nadie salió a decir nada. En ese silencio, entendí que mi presencia no era algo que alguien realmente quisiera, sino algo que se toleraba mientras fuera funcional. Esa frase se quedó dando vueltas en mi cabeza hasta que casi un año después, mi amigo Tomás me ofreció compartir un departamento en otra ciudad. Para entonces, gracias a todo lo que había aprendido solo, había conseguido un trabajo remoto básico para clientes de afuera pagado en dólares. No era mucho, pero era suficiente para intentarlo. Recuerdo el día que salí de la casa de mis padres solo con una mochila, mi laptop vieja y una sensación rara entre miedo y alivio. Jorge dijo que esperaba que no tuviera que volver con el rabo entre las piernas, y Diego comentó que ya veríamos cuánto me duraba la fantasía del trabajo por internet. Nadie me abrazó con verdadero entusiasmo ni me dijo que me iba a extrañar. En ese momento, entendí que si fracasaba, iban a sentir que les di la razón. Si tenía éxito, probablemente ni se enterarían. Los primeros años fuera con Tomás fueron todo menos glamorosos. El departamento era chico, con muebles viejos, paredes descascaradas y una heladera casi siempre medio vacía. Yo trabajaba largas horas para clientes que pagaban poco y reclamaban mucho, pero aún así era más de lo que había tenido antes. Me pasaba noches enteras frente a la pantalla, con los ojos ardiendo, aprendiendo nuevas herramientas, mejorando mi inglés, enviando propuestas que muchas veces nadie respondía. Había meses en los que llegaba justo con la renta y las cuentas, y otros en los que tenía que pedirle a Tomás que me cubriera algo y después devolvérselo. En esos momentos, nadie de mi familia me llamaba para preguntarme cómo estaba. La mayoría de las veces, si mi madre Marta me escribía, era para preguntarme si podía ayudar a Diego con alguna cosa técnica o para recordarme que no me olvidara de mi abuela Elena. La relación era fría,
funcional, sin interés real en mi vida diaria. Con el tiempo, a fuerza de insistir y mejorar, empecé a conseguir mejores clientes. Uno de ellos, una empresa pequeña en España, me contrató de forma más estable para hacer desarrollo y soporte. Eso cambió el panorama. Pude dejar el departamento con Tomás y alquilar un monoambiente pequeño, pero digno. Compré una cama nueva, un escritorio cómodo, una silla decente, una pantalla mejor. Y por primera vez tuve la sensación de que mi casa se parecía un poco a la vida que quería. No era lujo, pero ya no sentía que vivía al borde del derrumbe. Empecé a ahorrar un poco, a organizar mis gastos, incluso a darme el gusto de hacer un viaje corto una vez al año. Lo hacía sin contarlo demasiado, porque una parte de mí seguía desconfiando de cómo iba a reaccionar mi familia si veía que me estaba yendo mejor. La historia cambió por completo el día que mi primo Nico tuvo que viajar a mi ciudad para hacer un trámite. Nos llevábamos relativamente bien de chicos, pero nunca fuimos muy cercanos. Aún así, le ofrecí que se quedara en mi departamento para que no gastara en un hotel. Cuando llegó y vio el lugar, se quedó un rato callado, recorriendo con la mirada el escritorio, la computadora, la pantalla ordenada, la cama grande. Yo veía en su cara que algo no le cerraba, como si lo que estaba viendo no coincidiera con la imagen de fracaso que probablemente habían repetido de mí durante años. Me hizo un par de preguntas sobre mi trabajo, sobre eso de los clientes de afuera, sobre cómo cobraba en dólares. Le respondí sin demasiados detalles, pero con naturalidad. Al fin y al cabo era la vida que me había construido. Fuimos a comer y pagué yo sin darle demasiada importancia. Para Nico, sin embargo, eso fue casi una revelación. Sacó fotos del lugar, de la comida, y subió historias a su grupo de WhatsApp con la familia. En uno de esos videos que él grabó sin pensar, se llegó a ver una notificación de mi aplicación bancaria en la pantalla de mi computadora, mostrando el saldo que tenía en ese momento. No era una suma de millonario, pero para el estándar de mi familia, era una cantidad muy grande. Lo supe porque a los pocos días, mi celular empezó a comportarse como si fuera de otra persona. De la noche a la mañana, tías con las que no hablaba hace años, como la misma Laura, empezaron a escribirme mensajes largos llenos de cariño y nostalgia, recordando lo especial que siempre habían sabido que era yo. Mi madre Marta empezó a llamarme más seguido, preguntándome cómo me sentía, qué estaba haciendo, si comía bien. Mi padre Jorge, que apenas mandaba audios cortos, empezó a decir que estaba orgulloso de mí. Diego, el hermano que durante años había sido el modelo, me mandó un mensaje diciendo que admiraba mi perseverancia. Las palabras eran bonitas, pero resultaba imposible no notar que ese repentino interés coincidía exactamente con el momento en que vieron, aunque fuera por error, cuánto dinero manejaba. Al principio dudé de mí mismo. Pensé que quizás estaba siendo paranoico, que tal vez solo se habían dado cuenta tarde de que me querían. Pero esa idea se derrumbó rápido cuando el cariño súbito empezó a venir acompañado de favores. Laura me escribió contándome lo difícil que estaba su situación económica y lo mucho que le ayudaría incluso un pequeño préstamo. Diego empezó a mencionar de forma aparentemente casual que quería iniciar un negocio y que yo podría ser socio poniendo la parte de la inversión. Jorge hizo comentarios sobre lo bien que sería arreglar la casa de mi madre y que, con lo que yo ganaba, seguramente no me costaría tanto. El discurso siempre estaba envuelto en frases sobre lo importante que es la familia, pero el núcleo era el mismo. Ahora que tenés, te toca compartir. No tengo nada en contra de ayudar a la familia. De hecho, lo hice y lo sigo haciendo en situaciones genuinas, sobre todo con mi abuela Elena. El problema fue que empecé a sentir que ya no estaban hablando conmigo como hijo, nieto o primo, sino como una billetera con nombre propio. Cuando dije que no a una inversión de Diego que era un caos desde el papel, su tono cambió. Pasé de ser un ejemplo para él a alguien que se había vuelto desconfiado. Cuando le aclaré al aula que no podía prestarle la cantidad que pedía, dejó de escribir tan seguido y en alguna reunión, según me contó Nico, dijo que el dinero me había vuelto egoísta. De repente la narrativa era que yo me había endurecido, que el éxito me había cambiado, que me estaba olvidando de dónde salí. La escena que terminó de aclararme todo ocurrió en el cumpleaños número 80 de mi abuela Elena. Viajé especialmente para estar con ella,
Le llevé algunos regalos, pagué unos estudios médicos que necesitaba y pasé el día escuchando sus historias de siempre. Con ella todo era distinto. Me miraba con orgullo, pero no por las cifras de mi cuenta, sino por el simple hecho de que no me rendí cuando todos decían que estaba perdiendo el tiempo. Esa noche, en la reunión familiar, en medio del ruido y la comida, mi tío Raúl levantó su vaso y propuso un brindis por Santiago, el rico de la familia. Todos rieron. Algunos empezaron a decir en voz alta que ahora yo era quien tenía que invitar todo, que con lo que ganaba podría arreglar la casa de Marta, que era lo justo. Marta sonrió incómoda, sin defenderme ni cuestionar nada. Yo me quedé sentado, mirando alrededor, y sentí una especie de golpe interno. Entendí que si no hubiera alcanzado esa estabilidad económica, seguiría siendo para ellos el mismo inútil de antes. Su amor no dependía de quién era yo, sino de cuánto podía darles. Volví a mi ciudad con esa sensación clavada en la garganta, y tomé una decisión: poner límites claros. Empecé a responder con calma, pero con firmeza, cuando pedían dinero para cosas que no eran urgencias reales. Aprendí a decir que no, sin escribir un ensayo justificando mis razones. Reduje mis ayudas económicas al mínimo necesario. Mi abuela Elena, porque su cariño siempre fue genuino, y alguna cosa puntual para mi madre, cuando veía que era realmente importante. Dejé de responder de inmediato a los mensajes que solo aparecían cuando alguien necesitaba plata. Como era de esperar, el flujo de amor desbordante se redujo casi al mismo ritmo que mis transferencias. Los te extraño se volvieron esporádicos. Los estamos tan orgullosos de vos casi desaparecieron, y empezaron a surgir comentarios de que me había vuelto frío, distante y calculador. Busqué terapia porque me di cuenta que el problema iba mucho más allá del dinero. Llevaba años intentando demostrarle a mi familia que valía algo, primero con mis esfuerzos silenciosos, después con mi trabajo y ahora con resultados visibles. Haber llegado a un lugar donde ya no peleaba por sobrevivir no me dio la validación que esperaba. Al contrario, expuso el interés real que muchos tenían en mí. En terapia entendí que había confundido amor con aceptación condicional durante toda mi vida. No era que ahora me quisieran, era que ahora les resultaba conveniente acercarse. Ese descubrimiento dolió, pero también fue una liberación lenta. Me permitió dejar de perseguir el reconocimiento de Marta, de Jorge, de Diego o de cualquier otro, y empezar a valorar más las relaciones en las que yo no tenía que demostrar nada. Con el tiempo empecé a armar una especie de familia alternativa. Amigos como Tomás, colegas que me apoyaron en mis peores etapas, personas que estuvieron cuando yo no tenía nada que ofrecer, más que mi presencia cansada y mis dudas. Ellos siguieron cerca tanto cuando me iba mal como ahora que me va mejor. No necesitaban ver el saldo de mi cuenta para tratarme con respeto. También empecé a distinguir a los pocos familiares que sí habían estado ahí sin pedir nada a cambio, y quienes solo aparecían cuando olían oportunidad. Eso redujo mi círculo, pero lo hizo mucho más real. Hoy sigo siendo el mismo Santiago que se sentaba frente a una computadora en la casa de Marta y Jorge, pero con una conciencia distinta. Ya no acepto cualquier trato solo porque viene de la familia. Sigo ayudando cuando de verdad puedo y quiero, pero no uso el dinero como moneda para comprar afecto o aprobación. A Marta le he dicho, con más serenidad que antes, que me dolió crecer sintiendo que era menos, y aunque a veces se defienda o se victimice, al menos sabe que ya no voy a callar para mantener la paz. Con Diego hablo poco. Si algún día quiero una relación más honesta, tendrá que ser sin envolverla en negocios ni préstamos. Yo por primera vez me doy permiso de elegir con quién construir vínculos y con quién mantener solo la distancia formal de un saludo. Y de todo esto me quedo con tal cosa: entender que el dinero no transforma a las personas, solo revela lo que siempre hubo adentro. Mi valor no empezó cuando mi cuenta bancaria creció, sino cuando dejé de aceptar un amor condicionado y aprendí a poner límites, incluso si se trataba de mi propia familia.